Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de la prisión preventiva. Si debe incrementarse o debe en un momento dado desaparecer. Pero aquí tengo el gusto y el honor de tener gente especialista en el tema, no solo de México, sino de Colombia, y los voy presentando. De Colombia, gracias Sandra Márquez por estar aquí. Muchas gracias. De México, el maestro Ricardo Ojeda. Gracias, Ricardo. También de México, Rubén Servín. Y también de Colombia, la doctora Luisa Fernanda Madrid. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí en la comunidad de Astele, estamos con Cadena H en Total Play 169. ¿Qué nos pueden decir? ¿La prisión preventiva debe desaparecer o debe incrementarse? Bueno, desde el enfoque de los derechos humanos en el caso colombiano, creeríamos, y pues ya mi compañera les hablará un poco más del tema, que se debe ejercer más prevención en la comisión de los delitos, en el entendido de que hay otro conflicto social en el hacinamiento de las cárceles. Entonces, pues allí se van creando otras clases de conflictividades que se deben también atender. Perfecto, Ricardo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo me gustaría hacer una aclaración de conceptos partiendo del general que es la prisión. La prisión entendida como el estado de privación de libertad de una persona, restringirle su posibilidad de ambulatoria. Y quiero distinguir que hay dos clases de prisión. La prisión como resultante de una declaratoria de culpabilidad en un proceso penal, y a esa le llamaría la prisión punitiva, la prisión como pena porque eres culpable de un delito. Pero hay otra prisión que es previa, esa se llama la prisión preventiva. Es aquella que sufren las personas cuando están siendo sometidas al proceso penal. Es decir, todavía no son culpables, sin embargo, ya están de antemano privados de su libertad en tanto dura el juicio. Y a su vez, esta prisión preventiva la puedo dividir o subdividir en dos diferentes. Una que se llama la prisión preventiva oficiosa, que es aquella que el artículo 19 de nuestra Constitución General de la República Mexicana establece que para ciertos delitos en específico que están delineados ahí por el constituyente, en esos casos hay que imponer necesariamente la prisión a todas las personas a las que se les está instruyendo un proceso penal por esos delitos específicos. Y la otra que se llama la prisión preventiva justificada, que esta decisión relativa a que a esta persona que estamos encausando la sometemos a la prisión preventiva o no. Eso queda a debate en una audiencia. El Ministerio Público emitirá argumentos tratando de persuadir al juzgador para que así lo haga. Y los defensores podrán también presentar sus alegaciones correspondientes para que el juez no aplique la prisión preventiva y aplique otra medida cautelar menos lesiva, menos invasiva. Y aquí hay una gran diferencia, y creo que esto es de lo que tenemos que ubicarnos. Estamos hablando de prisión punitiva o de prisión preventiva, y si es preventiva estamos hablando de la oficiosa o de la justificada. Perfecto. En este sentido, Luisa Fernanda, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues en mi país, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos una audiencia que se llama audiencia de medida de aseguramiento, donde esa audiencia solicita el fiscal que se decrete la medida de aseguramiento en contra de la persona que se está judicializando. ¿Para qué? Porque a veces el Código Penal establece unas motivaciones por la gravedad del delito, porque sea considerado un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima y todo. Sin embargo, vamos a ver que nosotros estamos a favor de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte dice, debería solamente restringirse la libertad por dos factores: cuando constituya un peligro para evadir la actividad judicial o cuando constituya un peligro para la prueba. En otros casos no se tiene que tener en cuenta la peligrosidad del delito o si constituye un peligro, porque existen otra cantidad de alternativas menos adversas, que es la medida de aseguramiento, porque miren, nosotros consideramos, y yo creo que ustedes como penalistas consideran, que es la medida más restrictiva, es la medida más violenta, porque la libertad es lo que se considera como el principio general. Todos deberíamos gozar de libertad, y esta solamente debería ser restringida en dos momentos, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí queremos, por ejemplo, en mi país, se quiere limitar este derecho, como lo decía acá el doctor, de una manera que no estamos todavía en un momento de post-decisión.
No hemos dicho, esta persona es responsable, le hemos desvirtuado su presunción de inocencia y como le desvirtuamos su presunción de inocencia, se hace acreedor a una sanción o una sanción restrictiva de su libertad porque va a pagar una pena intramural. En cambio, acá no estamos hablando, no se le ha desvirtuado su presunción de inocencia y lo llevamos a tener un tratamiento penitenciario en un centro penitenciario donde va a estar rodeado de personas privadas de la libertad en calidad de condenados. Y a esta persona se le van a restringir sus derechos como a las personas que se han sido condenadas. Me parece que eso es una violación flagrante a su derecho humano. La restricción, la libertad es la regla general. La privación de la libertad debería ser la regla excepcional, no la regla general. No cada vez que lo pide, por ejemplo, en mi país, quien pide la medida de aseguramiento es la Fiscalía General de la Nación, que es el ente acusador. Entonces, considero que es violatoria de un derecho sagrado, fundamental, como es la libertad, pues obviamente traducida en la libertad de locomoción, sin entrar a mirar aspectos fundamentales que desvirtúan por lo menos su presunción de inocencia. Y de una vez ya le estamos dando un castigo. Estamos privando a este señor de un derecho que ustedes, doctores, saben que el hombre ha perdido la vida por no perder la libertad. Perfecto. En ese sentido, Rubén, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, efectivamente, como comenta la doctora, las doctoras, estamos nosotros ante un problema que la prisión preventiva va a generar hacinamiento en las cárceles. Pero también en México tenemos un gran problema que ustedes lo vivieron en su momento. Si estamos hablando nosotros de Pablo Emilio Escobar Gaviria y todo lo que pasó en esa década de los 80s, 90s, lo sufrieron ustedes mucho. Gracias a ustedes se generó una evolución en el derecho. Los jueces sin rostro, ese tipo de cuestiones para efecto de no tener represalias. ¿Y a qué voy? México está sufriendo algo parecido. En este momento algún periodista dijo, México se está colombializando, y no a nivel despectivo. No, mis respetos para la tan bonita nación y más bonitas sus mujeres. No, el aspecto es por la situación que en determinado momento, a raíz del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se generó una batalla frontal. Él dijo que nunca declaró la guerra, aunque sí la declaró. Y ahorita tenemos un gran problema en esto de la prisión preventiva. Sí se violenta el principio de presunción de inocencia, porque la prisión preventiva es una pena adelantada. Y lo peor del caso, si sale inocente, sufrió una pena adelantada sin tener por qué haberla pagado. Pero tenemos un gran problema. La situación ahorita de incrementarla, las ideas de incrementar la prisión preventiva, se ha dado por una razón primordial. Se han incrementado los delitos violentos, se detiene a personas con armamento y si el fiscal, que también a su cargo tiene la solicitud de la medida cautelar, no da una explicación correcta, no justifica adecuadamente ante el juez una prisión preventiva, aún por ese delito que le encuentre en un arsenal, no se va a quedar en prisión preventiva. ¿Y para qué quería ese arsenal? No va a ser para vender en una feria para que le peguen a los muñequitos. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos recordemos que también, así como utilizaron el término colombianización, ya hubo un papa que mencionó el término mexicanización, ¿no? Sí, también. Y eso con respecto de Argentina, y eso quizás sea más fuerte. Nos vamos a una pequeña pausa, pero antes de irnos les hago una pequeña pregunta. Hablamos del derecho penal de las personas que llegan al reclusorio, ¿no? Llegan a detenerse en la penitenciaría. Y el derecho humano de la persona, de la víctima, ¿en dónde queda? No me respondan ahora, hacemos una pequeña pausa, estamos en tus propias palabras. Gracias. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, antes de platicar un poquito de los derechos humanos de las víctimas, en este sentido, por favor, Luisa, ¿qué nos ibas a comentar? No, les quería como hacer de pronto como un paréntesis. ¿Por qué la medida más restrictiva? ¿Por qué no irnos a otras clases de medidas que también restringen el derecho a la libertad, pero no son tan violatorias ni tan flagrantes como es la prisión intramural? Por ejemplo, si constituye un peligro de evadir la actividad judicial porque vaya a salir del país, entonces una prohibición de salir del país, una domiciliaria, de pronto otra alternativa, de pronto un dispositivo electrónico, pero no aquella intramural. Por ejemplo, en nuestro país, el grado de hacinamiento es altísimo. No sé cómo es aquí en la Ciudad de México, no sé cómo es en el país de México, pero en Colombia, creo que el 70% de las personas que se encuentran en calidad de privados de la libertad están en calidad de sindicados, todavía no en calidad de condenados, haciendo que, ¿qué? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que es Montería, la cárcel tiene por lo menos garantizado 840 cupos y hay 2.000 personas privadas de la libertad ahí. La población carcelaria tiene el mayor por ciento de que está, creo que es como en un 70, son la calidad de sindicados. Y la cárcel de Montería, que se llama Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad, Justicia y Paz de Montería, no está ni siquiera en el top 10 de las cárceles más hacinadas en Colombia. Entonces, eso genera que haya desconocimiento de los derechos humanos, porque el grado de hacinamiento te afecta en derechos de no poder redimir pena, de tener unas condiciones de infraestructura muy complicadas, porque, doctor, aquí nosotros estamos muy cómodos, pero si tuviéramos a 50 personas más en este recinto, quizás no estaríamos tan cómodos como estamos en este momento. Entonces, creo que podríamos implementar, de hecho, mi país ha implementado otras funciones restrictivas, pero que no sea tan adversa solamente la intramural, y sin embargo es la que más se aplica. Perfecto. Sandra, perdón, los derechos humanos de las víctimas. En nuestro país, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia T025 del año 2004, declaró que los derechos de las víctimas son considerados derechos fundamentales. En este sentido, se crean unos mecanismos, como bien Luisa lo planteaba, alternativos a la pena. Son modelos de justicia transicional, pues que han traído buenas prácticas, pero también se han cometido errores en el sentido de otorgar a las víctimas ese derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación integral y sobre todo a las garantías de no repetición. Colombia, ustedes muy bien lo han planteado, tiene un conflicto social bastante complejo, bastante amplio, que nos ha tocado ir solucionando pues con modelos de justicia transicional. A eso súmese el inconveniente que tenemos con el hacinamiento en las cárceles y el principio del juez natural. Esto atendiendo a que la fuerza pública
por naturaleza debería ser juzgada por un juez penal militar, lo que se ha encontrado pues en contradicción de que no se hace y que lo pues es juzgado por un juez de otra rama distinta a esa, desconociendo dinámicas propias del conflicto colombiano. Perfecto. En este sentido, Ricardo, ¿qué me puedes comentar de la experiencia que tenemos en México al respecto? Bueno, yo creo que este tema es un tema de política criminal, es decir, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe actuar o cómo debe enfrentar el Estado este fenómeno de la delincuencia? Y hay que tomar en cuenta que hay dos cosas igualmente importantes. Cuando a una persona no ha cometido un delito, pero se dice que ha cometido un delito, hay dos cosas que confluyen. Por un lado está el derecho que la sociedad tenemos a vivir en tranquilidad, a vivir en paz, a vivir en armonía, porque a nadie nos gusta ni es posible vivir entre la delincuencia. Entonces, por un lado, la sociedad tiene derecho a su tranquilidad, a su paz, pero por otro lado, esa persona apenas imputada de un delito, como se dijo, sindicado, al que se le atribuye haber cometido un delito, pero que todavía no tiene declaratoria judicial que así lo establezca, esa persona también tiene derecho a su libertad. Y este es el conflicto y este es el grave problema. ¿Qué debe hacer el Estado entre tanto dura ese proceso para esa persona? ¿Ya lo vamos a encarcelar de antemano o le vamos a permitir el goce de su libertad? Aquí en México tenemos el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé una gran cantidad de medidas cautelares. La primera o la última de ellas debe ser la prisión preventiva. Ese precepto consta de 14 fracciones. La última es la prisión preventiva. Lo debes encarcelar cuando ya no puedes aplicar ninguna de las 13 anteriores. Y no significa que sean 13 medidas, porque en alguna de esas fracciones vienen 2 y hasta 3 medidas, de manera que si las sumamos pues resultan mucho más. La idea es, bajo el principio de intervención mínima, de que el criterio de que la prisión preventiva debe ser excepcional y extraordinaria, primero deben agotarse cualquiera de las otras anteriores y solamente cuando no lo haya, entonces puede recurrirse a la prisión preventiva. Y lo que hablábamos al principio, la prisión preventiva de carácter oficioso, que la ley lo marca de antemano, bueno, pues yo creo que nos restringe o nos quita a los jueces la facultad de decidir en qué caso concreto a una persona debemos privarla de la libertad o no privarla de la libertad. Rubén, y aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando hablabas de los jurados sin rostro. Es increíble que gente que hace su trabajo tenga que ocultar su rostro por tomar una decisión, lo cual es verdaderamente impresionante. Pero yo, perdóname, como sociedad no puedo entender que haya medios de comunicación que a través de sus novelas o sus programas hagan héroes de este tipo de personas, ¿no? Y me refiero concretamente a producciones como El Señor de los Cielos, como Narcos, etcétera. Perdone. Los sapos. ¿Qué ha pasado? Exacto, ¿qué ha pasado con la cordura, no? Gente que trata de participar en esto, hacer justicia y que se tiene que esconder toda su vida por hacer su trabajo. Bueno, es que si vemos los propios presidentes de la República, después de dejar su mandato, amén de su pensión vitalicia, también tienen vigilancia vitalicia, seguridad vitalicia. ¿Por qué? Por todas las decisiones que tomaron en el momento que tuvieron el encargo. Eso es lamentable. El que tenga un juez que hacer a un lado el temor de una represalia es lo que implica que la prisión preventiva oficiosa, como bien decía el maestro Ricardo Ojeda, entre la diferencia entre justificada y oficiosa, la oficiosa, ¿por qué debería, la pregunta fue, o desaparecer o incrementarse? Por la naturaleza de lo que vivimos en México, yo soy de la idea que debe de incrementarse. ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar. Un juez, ante un argumento de prisión preventiva justificada, convencido que es lo que procede, pero amenazado previamente a la audiencia por alguno de los compinches de la persona que tiene que ser sometida a prisión preventiva, cualquiera, ante una amenaza a tu familia, a tu persona, más a tu familia, vas a llegar a un momento en que digas, no procede la prisión. Una medida cautelar más benigna a alguien que sí debería de tenerla. Yo soy de la idea en México, para México, aún con que se viola ese principio de presunción de inocencia, incrementar las causales o los delitos de la prisión preventiva oficiosa. ¿Para qué? El señor juez no va a poder ser objeto a una amenaza sobre sus bienes, sobre su persona, sobre su familia, porque, discúlpame, está tasada. Para este delito es prisión preventiva. No puedo hacer otra cosa.
comentaba yo inicialmente en la cuestión de las armas. Alguien en estos momentos que encuentre con un arsenal, en una prisión preventiva justificada, deficientemente solicitada por el Ministerio Público, el juez no puede aplicarla. O amenazado el señor juez, no podría tampoco aplicarla. Si esto está en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, no va a tener otra el juez más que cumplir lo que dice la ley. Perfecto, Luisa, ¿qué nos podrías comentar? Pues yo difiero un poco porque pienso que el juez debe tener la disposición de entrar a observar las condiciones de modo, tiempo, espacio y lugar. Entonces, no deberíamos ubicar que todas las personas, con base a la peligrosidad, porque estamos regresando como a la escuela clásica del derecho penal, donde obviamente trabajamos, creo que la persecución lo está haciendo la sociedad. La persecución, entonces está el juez penal, que el derecho penal es de última ratio, es la última razón del derecho, pienso que es lo último que se debería aplicar. Entonces se está cediendo para la presión social, bueno, estamos en una situación adversa, México está sufriendo, como ahorita lo hablaban, de una situación muy complicada que nosotros la vivimos en un tiempo y creo que todavía desafortunadamente no la hemos dejado de vivir. Sin embargo, creo que la potestad del operador judicial debería estar analizar el caso, analizar a la persona que se está judicializando. De hecho, determinar si esta persona tiene un arraigo, si esta persona no posee antecedentes penales, si esta persona tiene, o sea, de cierta manera no constituye un peligro para la sociedad, no se ha desvirtuado su presunción de inocencia al no tener antecedentes penales, pues eso no quiere decir, por lo menos en caso de una reincidencia, él no es un reincidente. Entonces, pienso que los jueces deberían tener esa potestad de poder analizar a la persona que se va a judicializar, de poder mirar sus condiciones, de poder mirar cómo se supone que fue la infracción a la ley penal. Entonces, con base a eso, tomar una decisión. Si él observa que hay una peligrosidad para el proceso, porque no hay la posibilidad de su comparecencia a él, o que constituye un peligro para evadir la actividad judicial, por lo menos afectando la prueba, porque tiene poder para afectar la prueba, para desaparecer la prueba, todo eso. Entonces, sí debe ser considerada la medida de aseguramiento, pero así tan de lleno por la peligrosidad. Ya estamos volviendo que el delito lo estamos trabajando desde un punto de vista de la peligrosidad, entonces me parece que eso es muy violatorio de los derechos humanos y pues en eso creo. Perfecto. Sí, Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos yo les pregunto, ¿realmente la prisión preventiva está cumpliendo su función de readaptación social con lo que estamos comentando o realmente es una escuela de crimen? Porque después de lo que me han dicho, híjole, yo creo que es para el posgrado, doctorado y todos los niveles que quieran llamarlo, ¿no? Pero les hago, perdón, Ivas, antes de irnos a la pausa, ¿quieres comentar algo, hacer una precisión? Sí, quería tomar partido sobre las dos posturas que se han pena! esbozado. Yo también. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Yo soy el malo de la película. Para Ay, no. regresamos aquí, volvemos, Sí. amigos, estamos en sus propias palabras. Hubo una ruptura. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amoroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y se dan cuenta que ya hicimos una pequeña rotación, porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar con personal verdaderamente especializado en la materia. Y nada más rápidamente, José Antonio Luis, gracias por estar aquí. Verónica Narváez de Colombia, muchas gracias por estar aquí. Carlos Morales, gracias por estar aquí. Y seguimos contigo, Sandra. A ver, nos fuimos y estábamos platicando, ¿se convierten en verdaderas escuelas del crimen este tipo de prisiones, o realmente existe una readaptación social? En el caso de Colombia, en realidad se convierten en escuelas de crimen. Lastimosamente, ese principio de readaptación como tal que tiene la pena no se da. De hecho, ahorita cuando conversábamos sobre los jueces sin rostro, nosotros en Colombia tenemos un caso bastante fuerte que se fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y es la masacre de 19 comerciantes. Esta masacre sucede en 1990, antes de nuestra Constitución, que es de 1991, y cuando ya la Corte Interamericana ordena la investigación como tal, viene otra masacre, que es la de La Rochela, y en La Rochela mueren esos investigadores judiciales que como tal eran jueces sin rostro. Hoy todavía, 2017, la sentencia de este estamento internacional está sin cumplir por parte del Estado colombiano. Y como veníamos hablando, sigue el inconveniente del hacinamiento en las cárceles. De hecho, hay indicios que desde allá de las cárceles se delinque, que desde allá hay lavado de dinero, que desde allá hay todavía microtráfico, etcétera. Carlos, ¿qué nos puedes comentar de este tipo de centros? ¿Realmente sirven para cumplir su función, que es readaptar a la persona, o son escuelas de crimen? Considero que no se cumple con la finalidad, que es la reinserción social. No, las políticas públicas no se han enfocado a que se logre esa reinserción social, esa anteriormente readaptación social. Y al igual que Sandra, considero que los centros penitenciarios son universidades del crimen, principalmente para las personas que son primodelincuentes y se contaminan, por llamarlo de alguna manera, de las otras personas que ya están en un momento dado compurgando penas, y con penas trascendentales, y que inclusive ya anteriormente pudieron haber ingresado a compurgar diversas penas. Entonces se contaminan y no se logra esa finalidad, esa reinserción social con la que las políticas públicas deben trabajar para evitar que continúe la criminalidad en México y en cualquier estado de la República. Aquí, perdón, antes de irnos a esta pregunta, yo les hago un comentario. Nosotros como sociedad civil, o sea, está bien que, no sé si se readapten o no, o sea escuela de crimen,
Pero ¿qué pasa cuando llega una persona que egresó de aquí y quiere pedir trabajo en tu empresa o en un momento dado quiere llegar a insertarse con tu familia, etcétera? Perdónenme, somos humanos, hay desconfianza, ¿no? Definitivamente somos humanos y un tema muy importante que se ha trabajado ha sido el tema del perdón. Realmente no estamos educados ni preparados para perdonar, pero sí es un fuerte llamado a que como sociedad civil debemos darle esta oportunidad precisamente a estas personas que en calidad de víctimas o de victimarios, porque a la larga víctimas también pues de la ineficiencia que viene desde la formación de la familia, de la estructura del Estado, de las políticas públicas, ahí es donde no estamos preparados para esa reinserción social y es donde esta responsabilidad social empresarial juega un papel importantísimo, donde la empresa privada debe pues realmente entrar a dar un soporte, ¿verdad? Más allá de lo normativo, más allá de recaudar, pues de tener esos incentivos económicos, realmente ese aporte social que debemos generar a la hora de darle oportunidad pues a estas personas que repito, no han sido más que víctimas en todo este proceso que hemos vivido pues en los diferentes países. José Antonio. Es muy importante considerar que como base nuestro contrato social, al establecer que esas personas que van egresando de esos centros de readaptación social, se tiene la obligación como gobierno de poder darles su ingreso a esta sociedad. Lógicamente eso no se ha cumplido, se han hecho muchos intentos, sin embargo nuestra estructura, nuestra cultura no permite esa situación. Todavía en muchísimos negocios, empresas, es un requisito indispensable la carta de antecedentes penales. ¿Sí? Y lógicamente no hemos avanzado, seguimos con los mismos requisitos de hace 20 años. Eso imposibilita, además de que debería de haber ciertos beneficios para aquellas personas que, al igual que a las personas con discapacidades, con capacidades diferentes, se otorgan beneficios fiscales en materia de impuestos, también es necesario considerar esa alternativa, porque nos estamos olvidando de que somos un núcleo y de que somos 60 millones con ciertas características en una sociedad, 60 millones con otras características de poderío económico incrustados dentro de la economía, y eso es lo que genera un distanciamiento entre ambos poblaciones. Por tal motivo, es necesario continuar generando esa expansión de las disposiciones que nos vayan a generar un entorno social más favorable y al menos desprotegido, porque queramos o no, al igual que en estas circunstancias después de los eventos que sucedieron en septiembre, el generar que esas personas tengan una nueva oportunidad de incrustarse en la sociedad, los damnificados, las gentes que empiecen a salir con los nuevos temas penales en los cuales van a poder acceder a su libertad, pero una libertad sin ciertas garantías y sin conservar todos sus derechos de cualquier ciudadano, los ponen en total desventaja. Fíjate que yo hace poco veía que en este año se iban a liberar X cantidad de reos por insuficiencia de las cárceles. Y ahí es cuando de repente digo, ok, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo los vamos a compartir? O sea, perdóname, muy derecho humano, seremos muy humanos, pero a veces creo que los derechos humanos no se aplican a los humanos que no son derechos, pero perdón, ahí sí. Bueno, en Colombia nosotros hemos tenido modelos así como el que plantea el doctor, en el sentido de que hemos tratado de trascender de un estado conflictivo a un estado un poco más pacífico. De hecho, uno de esos modelos es la Ley 975 de 2005, no está vigente, pero en ese modelo se contempló precisamente eso que el doctor planteaba ahorita, con respecto a que estas personas, después de cumplir con esta pena, ¿qué entrarían a hacer a la sociedad? Entonces, allí pues se contempló por parte del gobierno de la época, en 2005, se contempló el pago y se contempló pues que ingresaran a un programa de reintegración social. Este mismo modelo es el que se va a utilizar con las personas que ya dejaron las armas del grupo armado de la FARC. Sin embargo, allí pues traigo a colación lo que decía ahorita la doctora Verónica, no estamos preparados para perdonar. De hecho, hacemos la pregunta que si nosotros estaríamos pues en capacidad de recibir a alguien que fraguó una masacre, que mató, que violentó en nuestra empresa, y pues se piensa en el sentido de que estamos convencidos de que no están
preparados ellos y tampoco nosotros para recibirlos. Pero allí se atiende a que estas personas tienen sus derechos y nosotros ahora pues debemos apostar a la reconciliación. Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en primer lugar quisiera resaltar dos reformas muy importantes que se dieron en México en el 2008 y en el 2011, relacionadas con el sistema penal acusatorio y en materia de derechos humanos. En el centro del nuevo sistema de justicia penal aquí en México se encuentran evidentemente los derechos humanos y las garantías para que estos derechos se hagan efectivos. Y en tratándose concretamente de las medidas cautelares, cuando una persona está siendo procesada para los efectos de tutelar, de garantizar su comparecencia en el proceso, entre otras finalidades legítimas para poder restringir ese derecho a la seguridad y libertad personal de los gobernados, pues se supone en el papel, dentro de esas bondades que implica este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que la prisión preventiva debe ser una medida cautelar extrema, una medida cautelar excepcional, cuando otras medidas cautelares no garanticen esos fines legítimos, que son garantizar la presencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la seguridad de la víctima y de la comunidad. Y por supuesto, en tratándose de las personas que ya compurgaron una pena privativa de libertad, el Estado les debe garantizar ese derecho fundamental al trabajo. No se puede estigmatizar, no se puede marcar a una persona por el hecho de haber ya compurgado una pena privativa de libertad. Es obligación del Estado mexicano y de acuerdo a los estándares internacionales garantizar ese derecho fundamental. Mira, yo recuerdo mucho lo que se está poniendo de moda, el derecho al olvido, ¿no? Sin embargo, qué difícil debe de ser. Y perdón, yo nada más recuerdo un asunto en Perú, en Miraflores, que si no mal recuerdo fue Sendero Luminoso, el que dinamitó un condominio con 30 familias más o menos. Y yo nada más pensar en esa imagen y pensar que alguien, por delito de culpa, dolo, o de la manera que ustedes quieran, haya participado y me venga a mí a pedir una oportunidad, no sé la verdad cómo reaccionaría. Pero bueno, van a decir ustedes que nos están viendo, oigan, ¿y qué hacen todos estos juristas impresionantes de trayectoria en México? Al regreso de la pausa vamos a platicar qué es lo que están haciendo y qué es lo que queremos perseguir con este tipo de trabajos. Pero si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Alfonso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. La verdad, son espléndidos los invitados que han estado el día de hoy. Mencionar a alguno en especial sería una injusticia para los demás. Pero, José Antonio, dime, platícame, ¿qué vienen a hacer estos juristas a México? Bueno, se tienen celebrados diversos convenios con instituciones educativas del país, en el cual inclusive se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, del cual soy presidente, la Asociación de Abogados Litigantes de México, AC, que de igual manera soy presidente, y el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Entre otros estarán estas personalidades en el estado de Hidalgo, en el Instituto Tula de Allende, con varias exposiciones, y el día de hoy precisamente, bueno, 9 de octubre del 2017, tendremos un gran evento en el aula magna de la Universidad La UAY, de la IMCA, ubicado en Ejército Nacional, donde se tendrá un gran debate entre los señores jueces que nos acaban de acompañar el día de hoy, mexicanos, y las jueces de la República de Colombia, en el cual estaremos ahí, y nuestra función principal es transformar la educación. O sea, definitivamente la idea es renovar, porque en nuestro México tenemos 70 años sin cambios de leyes, y de repente en menos de 10 tenemos el cambio de muchísimas leyes. Entonces hay que adaptarnos a estos nuevos tiempos, y por eso es traer a ellos que tienen una experiencia ya de mucho más tiempo, a ver cuáles han sido sus experiencias en este nuevo sistema penal acusatorio, del cual varios de ellos han servido como punta de lanza para educarnos a los jueces mexicanos, inclusive en su momento. En 2008, 2009, la Asociación de Abogados trajo a varios juristas con la finalidad de ver cómo se iba a implementar. Entonces, esa es nuestra principal labor, generar a 8 años de la entrada en vigor aquí en México paulatina, y compartir con Colombia cuáles son las similitudes y cuáles han sido fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas. Pero, ¿qué te parece estar aquí en México para este tema? No, definitivamente quiero pues extender un fuerte agradecimiento a la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, institución que represento desde la decanatura de la Facultad de Derecho. Nos dio la oportunidad, en alianza con estrategias e innovación sociojurídica, de la mano con todos estos institutos y universidades que nos han abierto las puertas, para venir a compartir nuestras experiencias significativas en el marco de una construcción de paz, de una reconstrucción de tejido social, después de más de 50 años de conflicto, uno de los más largos de la historia y más dolorosos de la historia, donde lo que queremos es traer un mensaje de que juntos debemos construir una cultura de paz. Y va muy de la mano con una pedagogía para la paz. Como hemos reiterado, no estamos preparados, no estamos educados para ello, y es aquí donde este tipo de alianzas, encuentros, acercamientos, pues realmente va a ser como esa semilla que necesitamos que vaya brotando desde nuestras generaciones para generar esa cultura de paz y esa pedagogía en la que queremos compartir pues las grandes experiencias significativas que hemos manejado pues a lo largo de los años. Perfecto. Carlos, ¿para ti qué representa de alguna manera este tipo de ejercicio como profesional y sobre todo con la posibilidad de influir a nuevos y a futuros juristas? Bien, considero que es bien importante la participación de la sociedad, la participación de la academia,
de los profesionales, no solamente en derecho, sino de profesionales en las múltiples disciplinas que puedan influir. Y efectivamente no es lo mismo escuchar cuestiones teóricas, cuestiones dogmáticas de personas que no tienen esa práctica. Las personas que ya hayan vivido esas experiencias nos pueden venir a transmitir experiencias que por supuesto serán enriquecedoras para mejorar en muchos aspectos nuestro sistema. Sandra, pues nuevamente a ti te ha tocado ver los dos bloques, te va a tocar hoy participar con un montón de jóvenes, o bastantes jóvenes, con profesionales del derecho, y seguramente alguno te hará una pregunta que es, ¿quién define los derechos humanos? Y te lo comento porque hoy por hoy tal pareciera que tienen las mascotas o los toros más derechos que los niños, que los ancianos y desgraciadamente que los fetos, ¿no? Ahora es ya de alguna manera para todos promovido el aborto, cuando se nos olvida que también es parte de que es un humano, ¿no? Entonces te pregunto, ¿quién define los derechos humanos? Bueno, una de las características de los derechos humanos es precisamente que son inherentes a la persona, son universales. Quizá allí la pregunta sería si esto se cumple o no se cumple. Aquí hay que tener en cuenta también la voluntad que tiene cada estado para aplicarlo, cómo los legislan, cómo los protegen, sobre todo los sistemas de protección que debe crear cada estado para poderlos garantizar. Los derechos humanos, si bien se definen como esas libertades fundamentales inherentes a cada persona, no es menos cierto que esa Declaración Universal nos dejó un deber, y es el deber de respetar esos derechos humanos. Así como por persona los tenemos, la otra persona también los tiene. Entonces, allí debemos empezar a comprender todas esas libertades que tenemos y que hay derechos que en sí dependen es del ejercicio que nosotros como persona le demos. Ahí están las libertades. Yo me expreso, yo me comunico, yo trato de decir cuáles son mis ideas, etcétera. Entonces creo que en cada persona está la definición, la defensa y pues también en los estados en toda esa parte de autonomía estatal que tienen para protegerlos. Porque de todas formas sin la protección del aparato estatal pues estaríamos huérfanos todavía con ese cuidado a los derechos humanos. Perfecto, y bueno, ya nos quedan unos cuantos minutos. Yo aquí les voy a pedir un favor. Latinoamérica, realmente el mundo, pero concretamente Latinoamérica y bueno, Norteamérica ha sufrido constantemente en estos meses recientes o en estos días recientes bastantes infortunios naturales. Aprovechando que estamos aquí de dos países básicamente, les gustaría mandar un mensaje a la población de apoyo y empezamos contigo. A ver, adelante, Sandra. Sí, el mensaje sería que nos concienticemos a que los derechos humanos, aparte de las libertades que ejercemos, está también esa ecología humana, esa reconciliación con la naturaleza. Creo que la naturaleza nos está cobrando las inconsciencias que hemos tenido a lo largo del paso de los años. Entonces estas nuevas generaciones deben garantizar un desarrollo sostenible. Es decir, que podamos seguir adelante en medio de un ambiente sano, solucionando las conflictividades por medio del diálogo, pero atendiendo también al cuidado natural. Perfecto, Carlos. Bien, pues las personas que han sido directamente afectadas en México por el sismo reciente del 19 de septiembre del año en curso, en primer lugar deben estar motivadas, deben actuar de manera positiva porque la reacción de la sociedad mexicana, todo ese apoyo que recibió nuestro país de la comunidad internacional es un aspecto muy importante que se debe tomar en consideración, puesto que realmente estas familias mexicanas que han sufrido sobre todo daños personales, daños materiales, han tenido el apoyo y tendrán el apoyo de todas aquellas personas que han participado, pero sobre todo será muy importante el apoyo que el Estado mexicano les pueda brindar. Perfecto. Por favor, vamos contigo.
Pienso que todo el ser humano, como dijo la doctora Sandra, todos tenemos ese derecho humano, debemos trabajar básicamente por la garantía y tenemos una gran herramienta como es ser justos, ¿verdad? Que todos, independientemente de cualquier religión, nos enseñan ser justos, dar a cada quien lo que merece, ser honestos y no dañar al otro. O sea, trabajemos realmente pensando en qué le estamos dejando a nuestra humanidad que está precisamente en este momento reclamando y haciendo un llamado de paz, de construcción de paz. José Antonio. Gracias. Creo que tenemos es un gran momento con el cual hay que aprovechar la inercia de esta catástrofe con la finalidad de lograr el cambio que se requiere. Ya se pudo ver que es cierta generación denominada aquí millennials puede tratar de ayudar. Hay que encauzar ahora todo esto. Definitivamente hemos hablado mucho de las generaciones de una a otra, pero creo que basado en todo lo que vivimos es un buen aviso para poder volver al derecho y ver que el derecho es el que nos va a hacer convivir de mejor manera entre todos nosotros para poder solucionar el problema de un edificio, de una procuraduría social, a través de hacer lo que se tiene que hacer. O en Oaxaca con los nuevos beneficios fiscales basados a los nuevos programas de inversión, de exención de IVA, o en su momento para poder a cada familia ser beneficiada con la compra de sus materiales y regenerar su casa. O sea, es una gran oportunidad de aprender de lo que hicimos mal, tratar ahora de hacerlo bien. Un simple caso, Jojutla, todo su centro quedó destrozado, pero lógicamente digo, si hubiera habido esas medidas de prevención, de que vivimos en constante riesgo, de que en un momento dado estamos en una sísmica y que si vivimos en ciertas zonas debemos de tener ciertos protocolos, la historia cambiaría. O sea, si el día de hoy resulta de que con mis DROs en varios edificios que estuvimos dando asesoría gratuita, estábamos viendo con los DROs, oye, es que hay que darle mantenimiento a las propiedades cada 10 años, hay que observar cuál ha sido el desgaste, lo cual no se hace, y lo cual el derecho te lo puede permitir y puede tratar de ver una serie de situaciones, pero es el cambio, es transformarnos nosotros, y creo que es el gran momento, como se dio en 1985, para volver a engrandecer esta nación. Es un humilde punto de vista. Muchísimas gracias para ustedes porque nos han acompañado. Agradecemos mucho a nuestros hermanos de Colombia, en este caso nuestras hermanas de Colombia, y ahí sí agradezco mucho a la doctora Sandra Márquez, a la doctora Luisa Fernanda Madrid y también a la doctora Verónica Narváez. Gracias por estar aquí, y obviamente a los juristas encabezados por ti, José Antonio, Carlos, y a Rubén y a Rafael, que salieron hace un momento. A Ricardo y a Rubén, ahora sí lo dije bien. Que hayan estado aquí, muchísimas gracias, y sobre todo, pues muchas gracias a nombre de los estudiantes y a nombre de los profesionales que van a ayudar a formar. Eso yo creo que es algo que no tiene precio, y pues desde aquí Astele les agradece muchísimo, Cadena H, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, y hasta la próxima, amigos. Esto ha sido en tus propias palabras. Gracias.